tratar de contar la historia del movimiento universitario cristiano y tratarla de resumir o de incluir en un documental o en un solo libro sería como omitir cientos de miles de historias que se han construido a través de los años, a través de las décadas. Todo este tiempo, estudiantes de cada generación han ido contribuyendo a lo que ahora es el movimiento. Desde los hermanos que iniciaron, cuando los evangélicos éramos muy pocos en El Salvador, hasta cuando cerraron la Universidad de El Salvador, que fue un periodo de persecución para todos los estudiantes en general. Y ser evangélico era complicado, tanto socialmente como en la universidad. Hasta el momento de los 90, en los que el evangelio tuvo una libertad y tuvo una aceptación dentro de la población muy grande. En los 2000 que empezamos a vivir una especie de posmodernidad hasta la fecha de hoy. Han pasado muchos estudiantes, muchas generaciones, con cada una con sus características, con los puntos donde acertaron, pero también con otros puntos donde fallaron como generación. Pero eso no quiere decir de que fracasaron en el intento de hacer movimiento, sino que más bien construyeron un movimiento. Al final se construye así, aciertos y desaciertos. Uno con su claridad de militancia evangélica, bueno, al menos yo estaba muy claro eso, mantener mi fe, continuar con mi fe, pero en el ambiente universitario, en ese momento uno más está preocupado por ingresar. Y luego en la convivencia con el curso preuniversitario, porque así se llama, en el curso preuniversitario uno empieza a tener vínculos interpersonales y ahí uno va identificando. Claro, el momento era muy particular porque estábamos en plena guerra y todos sabíamos que estábamos en guerra, pero nadie hablaba abiertamente de la guerra. Dos, en el caso mío, mi expectativa estaba en que cómo yo iba a enfrentar la cuestión. Venía de Santa Ana, llegaba a la capital, tenía mis inquietudes respecto a mis inquietudes u opiniones respecto al fenómeno de la guerra, de tal manera que eso era lo que predominaba en el ambiente, ¿verdad? Era común viajar a San Salvador y que hay retenes, hay operativos, hay reclutamiento, ¿verdad? Y eso uno le daba temor, ¿verdad? Llegar temor, salir a tales horas de la universidad, ingresar a la universidad y sobre todo estudiar en la UCA en ese momento era ser blanco de las maneras que tenía el Estado para controlar a la población, especialmente a la gente joven que ingresaba a estudiar a la Universidad Centroamericana José Simicay. ¿Y cómo va materializando su militancia evangélica, su militancia de fe en la universidad? Hay algo que ocurre, no sé si a todos les ocurre, a mí me ocurrió esto. Bueno, yo estaba en la universidad gracias al apoyo familiar y a personas de la iglesia, ¿verdad? Entonces eso me daba una identificación muy clara con mi militancia evangélica. Dos, algo muy particular que es en mi militancia evangélica es que la experiencia de las manifestaciones del Espíritu Santo para mí eran algo que daban mi militancia evangélica definida, pero también me llamaba mucho la atención el manejo de las ideas evangélicas en el contexto universitario, sobre todo cómo lo hacían los jesuitas, porque tuve la experiencia de entrada ser alumno de Segundo Montes, ¿verdad? De entrada ser alumno de, ¿cómo se llama Ignacio Martín Baró? No, eso fue hasta el segundo año, de Rodolfo Cardenal. Ese era, sí, fue alumno. Entonces
escuchar a un sacerdote hablar del Evangelio, donde no se habla donde no se habla de María, donde no se habla del ritual o de la, ¿cómo se llama?, de la liturgia católica romana. Entonces eso uno le da una expectativa respecto, bueno, entonces quiere decir que uno puede abordar el Evangelio y insertarse en la ciencia, de tal manera que la ciencia tener una posición que no contradice. Entonces, al conocer la historia de El Salvador, uno sabe que los jesuitas tenían una posición respecto al conflicto armado en base al Evangelio. Uh-huh. Para mí fue mi primer modelo de cómo relacionar mi fe y la ciencia, mi fe y mi formación académica. Uh-huh. Y ya para entrar en el asunto del movimiento, ¿cómo fueron sus inicios dentro del MUC? ¿Cómo se forma el MUC más bien? Pensando de que venimos del cierre de la universidad y con eso el cierre de los grupos que habían empezado en los 70. En el curso preuniversitario yo recuerdo que identifico a un compañero, que a mí se me olvida el nombre, que él era militante. No, él era pastor, ya me acordé, él era pastor de la iglesia Nazareno. Entonces, pues no sé, que empezamos a platicar y él me dice, entonces yo le digo que soy miembro de la Asamblea de Dios, pero en Santa Ana, en el Templo Betel. Sí, también el Templo Betel es histórico, y hay que decirlo. Sí. El Templo Betel es histórico, y hay que decirlo. Entonces, y él me comenta que en la universidad se reúnen estudiantes. Entonces fue así como yo, sin saber que había un nombre, yo empiezo a reunirme. Uh-huh. Entonces luego él me conecta con otro compañero y recuerdo que en las primeras reuniones, a quien no se me olvida ver aparecer es a Carlos, que estudiaba ingeniería. Carlos Melara. Uh-huh. Y luego a Mauro Ayala, uh-huh. ¿Verdad? A ellos sí no se me olvida, entonces ellos dirigiendo reuniones. Ahí donde está el primer contacto de que existe un movimiento universitario. Uh-huh. Hasta después yo me doy cuenta que se llama MUC, uh-huh. ¿Verdad? Así fue como yo comienzo a identificarme o a formar parte de, ¿verdad? Asistir a las reuniones, eso ya le daba el carácter de que uno era parte del movimiento. Exacto. ¿Qué le motivó a involucrarse en la obra estudiantil? Está claro que la experiencia de haber, llamémoslo, formado parte del MUC en la UCA, uh-huh. Pues me deja a mí una experiencia agradable de que se puede convivir en la universidad siendo evangélico. Uh-huh. 2, que en la Universidad Nacional a los evangélicos se les ve con reserva. Uh-huh. Pero el identificarnos que somos evangélicos fue muy agradable. Claro, tener una relación ya más cercana de actividades más ordenadas, más sistemáticas, fue creciendo a medida que nos ¿cómo se llama?, nos comunicamos. Uh-huh. En esa lógica de comunicación que surge la idea, bueno, ¿y por qué no formamos una organización? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y cuál es el nombre que le van a dar a la organización? Bueno, aquí hay que decir otra cosa bien importante, ¿verdad? Que en la Universidad de El Salvador, en ese momento, en plena guerra, ¿verdad?, se da un fenómeno muy particular. Es que se reactivan en El Salvador el movimiento, o hay un mayor aparecimiento de organizaciones juveniles vinculadas al ejército guerrillero. Entonces, cuando dentro de las reuniones de los evangélicos empezamos a hablar sobre los problemas, entonces vamos descubriendo que cada uno de nosotros tenía una militancia, o al menos tenía una simpatía, o tal vez tenía un vínculo, de tal manera que descubrimos allí que habíamos compañeros que
militábamos o simpatizábamos con, por ejemplo, las FPL, otros con el Partido Comunista, otros con ¿cómo se llama? La RN. Pero nos dimos cuenta que nos agradaba hablar del Evangelio, nos agradaba que otros supieran que nosotros éramos evangélicos y que el Evangelio también podía hacer algo. Entonces, en esa lógica es que nosotros decimos, bueno, hagamos un movimiento sin querer repetir o ¿cómo se llama? O darle continuidad a la experiencia, que esa experiencia solo yo la tenía, no la tenían mis compañeros. Entonces nos reunimos en la Sacamil, en la casa de una compañera que era estudiante de letras, que se llama Celia. Por cierto, sé que vive todavía Celia. Ella era estudiante de letras. Ellos eran miembros de la iglesia Emmanuel. Eran miembros de la iglesia Emmanuel. Entonces nos reunimos en la colonia Sacamil y allí decidimos formar y llamarle Movimiento Universitario Cristiano, pero en ningún momento sin vinculación con la UCA. Sin vinculación con la UCA, ni siquiera querer imitar a, ¿verdad? Hermano Álvaro, quisiera que nos compartiera una historia o una anécdota sobre cómo era el compartir del Evangelio en ese momento. ¿Cómo usted compartió el Evangelio con sus compañeros? Como todos estábamos claros que teníamos vínculos de simpatía o militancia con los movimientos estudiantiles vinculados al movimiento guerrillero. Pero todos estábamos claros que queríamos querer seguir siendo evangélicos. Nadie apareció la idea, mire, no queremos ser. Entonces, yo estaba muy claro de eso. Si dentro de los motivos para estar ahí en el nuevo movimiento no era ser evangélico, yo no le hallaba sentido. Entonces, yo planteé esto. Y eso lo mantuve a lo largo de mi formación académica, ¿verdad? Lo mantuve a tal grado que recuerdo una compañera de psicología, que al concluir la guerra nos encontramos en un pasillo de la universidad y ella me dice claramente que ella se sentía vacía, ¿verdad? Y ella me pregunta, ¿y yo cómo me sentía? Yo le dije que yo me sentía bien porque mi militancia evangélica yo nunca la abandoné. Y recuerdo que ella me dice, mira, fíjate que cuando yo empecé a involucrarme en asuntos de la guerra, yo iba en la iglesia con mi papá. Y yo dejé de ir, entonces yo le dije, no, regresa porque a mí lo que me sostuvo en todo este tiempo, y para mí mi proyecto de vida, haya guerra o no haya guerra, para mí el Evangelio siempre va a ser parte de mi proyecto de vida. Entonces recuerdo que yo le recomendé a Sonia Miranda o Sonia Rodríguez, no recuerdo, pero sí de Sonia sí me acuerdo, ¿verdad? ¿Y cómo al final es la vinculación entre MUC, UCA, MUC, UES? Recuerdo una vez que yo venía saliendo de la biblioteca y venía de estudiar, o sea, de hacer mi lectura. Entonces me encontré a Carlos en la plaza de la biblioteca. Y claro, me dio gusto ver a Carlos y qué tal y que no sé qué, ¿verdad? Platicamos, qué has hecho, ¿verdad? Entonces pues yo le conté que ya estaba aquí. Entonces él, obvio, yo no sé si él llegaba por ¿cómo se llama? Por establecer un vínculo, desconozco, pero él hace referencia de que si yo continuaba mi militancia evangélica, ¿verdad? De todas las cosas que hablamos, él hace referencia, y es ahí donde yo le cuento que había un grupo de nosotros que había formado un movimiento. Entonces aparece la inquietud de establecer el vínculo, ¿verdad? Fue una cosa que no fue planeada, fue accidental. Y quizás llamémosle, si yo no hubiese tenido la experiencia de haber convivido con los compañeros de la UCA, lo más seguro es que yo me hubiera encontrado a Carlos Melara y no hubiera habido ningún vínculo. Exacto. Pero como ya estaba el vínculo y yo había participado con mis compañeros y compañeras de biología, me acuerdo que había ese compañero que se llamaba Isaías, era de biología, estudiante de biología. Entonces, a partir de ahí fue que
se estableció el vínculo, bueno, pienso que hasta el día de ahora, ¿vea? Porque pasaron los años y, por ejemplo, Mauro, ¿cómo se llama? Carlos, Manzano y de ese otro compañero que creo que Ricardo se llama. Cuando yo los veo, mi vínculo claro en mi memoria es el MUC, en la UCA. Exacto. ¿Verdad? Hermano Álvaro, ¿de qué manera le marcó el MUC en su vida y en su instancia en la universidad? Llegar a la Universidad del Salvador en pleno conflicto armado, en plena guerra civil, a los evangélicos en la Universidad del Salvador no solo se les veía con reserva, sino hasta con posibilidad de perder hasta la vida. Entonces, el haber pertenecido me impulsó a buscar o a ser sensible cuando otros me buscaban, de tal manera que esa experiencia me favoreció en sentirme seguro que mi fe cristiana yo la podía mantener en la Universidad del Salvador, en tanto que en la Universidad del Salvador predominaba el marxismo, ¿verdad? Que a simple vista podría ver que llamémosle en el conflicto armado, los medios de comunicación oficial decían que marxismo y evangelio eran dos cosas que no, ¿verdad? Pero en cambio yo no quería conciliar marxismo y evangelio, ¿no? Para mí el evangelio, no tengo motivos para renunciar al evangelio, nunca he tenido motivos. Claro, la experiencia con el MUC me ayudó que en la Universidad del Salvador, ¿verdad?, yo mantuviera esa posición. Bueno, yo ingresé a la universidad en el 1994. En ese momento no sabía que existiera un movimiento universitario cristiano, pero con algunos compañeros que identifiqué que eran evangélicos, los invité a que tuviéramos estudios bíblicos los miércoles a las 11 de la mañana. Entonces estuvimos así todo el año 94, el 95. A final del 95 escuché que existía el movimiento universitario cristiano. Cuando iniciamos el primer ciclo en el 96, ya recibí un acompañamiento de quien era en ese momento el líder principal del movimiento. Se congregaba en una iglesia en Santa Ana, entonces eso facilitaba estar más de cerca, ya que los dos éramos de Santa Ana. Entonces en el 96 yo asistí a una iglesia y lo conocí, empezamos a interactuar y ver sobre el trabajo universitario, y a él le interesó mucho lo que hacíamos ahí en la Universidad Nacional de Santa Ana. Así fue, Oliver, como comenzó toda una historia de él. Claro. ¿Y cómo fue vos venís fuera de Santa Ana, ¿no? ¿Cómo fue tu acoplamiento y en qué te sirve de cierta manera el estar reuniéndote para estudiar la palabra? Sí, yo comencé en el bachillerato. Cuando estaba en el bachillerato comencé yo a tener más estudios bíblicos. Asistía a una iglesia todos los viernes, pero asistía a la hora del estudio bíblico. Me acuerdo que un primo me invitó, me dijo, vamos a escuchar a este pastor que habla bien. Entonces, cuando estaban cantando no entrábamos, hasta que era el estudio bíblico entrábamos, y nos gustaba que este pastor Elías nos preguntaba y nosotros le podíamos preguntar. Entonces todo eso hacía interesante. Entonces yo, viniendo de este contexto de reunirme los viernes en la noche, porque era el tiempo que yo llegaba al pueblo allá y luego el domingo regresaba. Entonces, un espacio para entender la Biblia, para compartir, era estos grupos que teníamos durante el 94, 95. Interesante que yo tenía una perspectiva de movimiento universitario sin conocer la filosofía del MUC en el momento, y cabal era muy acorde a lo que el MUC también venía haciendo. ¿Y cuál era la reacción de tus compañeros en la universidad en ese momento cuando los invitabas a reunirse para estudiar la palabra? Era emocionante para muchos, porque unos venían de contextos ya propiamente evangélicos. Entonces llegar a la universidad con el paradigma de que la universidad te cambia la forma de pensar y te cambia la fe y los profesores son ateos. Entonces encontrar un espacio donde podías reunirte como evangélico, tener un estudio, un tiempo de oración, les parecía muy, muy bonito. Entonces así fue como empezamos a reunirnos. Recuerdo a
a una chica que se llama Milagro, de Chalchuapa. Con ella hablé, con Milagro, mire Milagro, ¿por qué no hacemos un grupo de estudio bíblico? Y ella conocía a Silvia. Entonces, sí, me dijo, yo tengo una amiga que se llama Silvia, pero también venía Juan José y Juan Carlos de la misma iglesia. Entonces teníamos un grupo ahí ya grande. Y recuerdo que lo reunimos, vamos a tener estudios bíblicos a esta hora. Y yo voy a dar el estudio bíblico este miércoles, pero el otro miércoles lo da alguien de ustedes. Recuerdo que el mismo día me decía, mira, no preparé nada. Entonces volvía yo a dar el estudio bíblico. Pero Milagros, ella siempre estaba haciéndolo. ¿Y cuál era la reacción de tus compañeros no cristianos? Fíjate que yo siempre he sido muy amigo de toda la gente. He tenido esa capacidad de hacerme amigo de todos. Tenía, por ejemplo, Omar Oliva. Omar, hoy tenemos estudio bíblico. Y Omar, nada que ver, ¿verdad? Sí, me decía, pero te apurás. No quiero que hagas un estudio bíblico largo, no que rápido, porque después íbamos a jugar fútbol. Entonces yo le decía, mira, lo vamos a hacer rápido, pero tráete a todos estos locos que verás ahí, tráetelos. Estos los compañeros del que no eran ni cristianos ni nada, ni él ni cristiano. Le decía, hey, apúrense, vamos a ir al estudio bíblico. Y Omar los traía al estudio bíblico. Entonces, interesante que Omar se casó con una chica que conoció en el movimiento y los dos se congregan en la iglesia Lin ahora de Santa Ana. Entonces, con Omar, eso era interesante. Pero Omar los traía y estaba muy pendiente del estudio bíblico, y después del estudio bíblico él tenía las preguntas. Durante el estudio bíblico no tenía preguntas, después nos quedamos hablando. Entonces eso era bien interesante, que una persona que no tenía una confesión evangélica o cristiana era el que invitaba a todo el mundo, ¿no?, para venir. Entonces eso era bonito, y el espacio para encontrarse más allá de la iglesia, en un espacio que era temible en ese tiempo. Yo pienso que ya no es tan temible la universidad en cuanto a desafiar la fe. ¿Y alguna historia o anécdota que quisieras contar sobre alguna vivencia que tuviste en tu paso por el MOOC? Alguien que se convirtió, alguien que conoció al Señor Fíjate que esto es interesante, y yo creo que también es como algo que no podemos describir, la evangelización personal. Tal vez no la evangelización masiva, agarro un micrófono y le hablo a 5,000 gente, no, pero le puedo hablar a una persona y me puedo quedar media hora hablando con él, una hora, y la gente muchas veces está necesitada de hablar con alguien. Yo recuerdo que una vez estábamos evangelizando y le digo a alguien que era de abogado, digo, mira, si tuvieras tiempo me gustaría compartir con vos un rato. Y me dice, bueno, sentate. Uno creía que la gente le va a decir, no, mira, estoy harto, que algunos lo hacen, no puedo, pero dijo, está bien. Entonces compartimos. Él me dijo, me cuesta entender tu perspectiva de fe, pero me parece interesante. Entonces, como a los 2 años que volvimos, que siempre estábamos conversando, pero a los 2 años me lo vuelvo a encontrar, y era un estudiante de Derecho y una persona mayor ya, y le digo, pero hablamos hace un tiempo, ¿no? Sí, hablamos, y quiero decirte que a partir de esa conversación que tuvimos empecé a involucrarme en una iglesia, y este domingo me voy a bautizar y me gustaría que participaras en el bautismo, y me va a acompañar mi esposa y mis hijos. Ellos no se han convertido, pero me voy a bautizar este domingo. Entonces, una conversación que uno puede decir, bueno, vamos a ir a hablar con alguien, y una estadística, 1 más, 2 más. Yo no recuerdo si yo reporté que había hablado con a las estadísticas del mundo, pero hablé con él. y se convirtió. Y el proceso que él entró y me dice, y me voy a bautizar este domingo, ¿quisieras acompañarme? Entonces fue una experiencia bonita. Decirle a los estudiantes o a los otros estudiantes que conviven en la universidad que ser profesional, así como se aprende la ciencia, la técnica, es valiosa para su proyecto de vida, también el evangelio es valioso para su proyecto de vida. Si eso no se dice de parte del movimiento en la universidad, creo que pues el sentido de que un movimiento universitario de estudiantes exista, pues se ve frágil, se ve débil.
Mira, según las estadísticas tenemos un pueblo salvadoreño completamente cristiano, de confesión cristiana. La tarea ardua y que ha sido un desafío antes, pero que sigue siendo ahora, es cómo formar gente con bases firmes de fe, pero que esa fe tenga incidencia social. Se nos ha preparado mucho para la vida muy congregacional, pero no para la vida después de la congregación. Entonces es ahí donde creo que el desafío es formar la gente para impactar la sociedad con los valores propios del Evangelio. ¿Y qué palabras podrías tener para esta generación actual involucrada en el MOOC? Sí, la evangelización, el discipulado y el servicio social son pertinentes ahora y no podemos separarnos de esto. Debemos seguir apostándole hacia una misión integral. Entonces yo creo que la conversación, el diálogo, no podemos sustituirlo. No podemos compartir el Evangelio a través de mensajes del teléfono. Hay que compartirlo personalmente. Eso no se puede sustituir ahora. Se puede ser un recurso, una herramienta para expandirse más, pero no la única alternativa. El contacto personal sigue siendo pertinente para la evangelización. Conocí del movimiento universitario cristiano cuando inicié la universidad, pero no fue hasta el año 2009 cuando comencé a asistir a un grupo de estudio bíblico, y fue por invitación de Wilber Torres, que en ese momento era el obrero en Santa Ana y que pues era amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Pues es entonces a finales de 2009 que decido asistir a un grupo, y lo primero que me encuentro es una forma diferente de estudiar la Biblia, algo que me impacta porque ya no era la manera tradicional en la que uno se sentaba y recibía nada más, sino que aclaraba dudas, hacía muchas preguntas, y pues también había un espacio de comunidad. Pero mi incorporación al movimiento es a partir en fall del 2010. Yo nunca había asistido ni a una actividad del MOOC, ni a campamentos, ni a otro tipo de reuniones, sino que mi primera experiencia fue en fall, y es desde ahí donde conozco la historia de muchas otras personas y conozco qué significaba el movimiento dentro de la universidad cuando decido formar parte de él y comenzar a servir dentro de él. Y es así como ya 4 años después sigo en el movimiento y sigo con la misma visión de transformar la universidad. Mi nombre es Cintia Ocón, estudio en la Universidad del Salvador, Medicina Veterinaria, y me di cuenta que existía un grupo de estudio bíblico en la universidad gracias a mi compañera Ceci Alvarado. Ella me invitaba constantemente a las reuniones y pues yo fui. Luego me invitó en el 2012 a un campamento nacional en el cual adquirí el compromiso de acompañarla a ella en los estudios bíblicos hasta terminar la universidad. Un poco de lo que ha hecho el MOOC en mi vida es que yo no asistía a una iglesia y había pasado un tiempo lejos. Entonces el MOOC me ayudó bastante a reconciliarme en esa parte. Entonces ha hecho un gran cambio en mi vida y hoy estamos trabajando siempre en la célula e intentando abrir otros grupos en arquitectura y también en medicina. El MOOC se encuentra en una muy buena etapa, pudiéramos decir, con presencia en 5 ciudades de El Salvador. Estamos en Usulután, en San Miguel, en Chalatenango, San Salvador y Santa Ana, con presencia en 11 universidades en este momento. Gracias al esfuerzo de esta generación, sí, pero más bien tendríamos que incluir el esfuerzo de todas las generaciones, que con el hecho de no desmotivarse, con el hecho de comprometerse y de responsabilizarse de llevar la palabra a sus compañeros, nos tienen hoy acá. Reconocemos como movimiento también los errores o las faltas que cometimos como movimiento en el transcurso de la historia. Desconocer eso también sería como decir de que somos un movimiento ideal. Más bien somos un movimiento humano, pero que tiene la gracia de Dios. Al final de cuentas también contar una historia
es como tomarle una fotografía al vuelo de un pájaro, que capta nada más un momento del vuelo. Quizás así mismo este documental, como quererle tomar una fotografía a todo el tramo del vuelo de un pájaro, porque al final tendríamos que entrevistar a miles de personas, a cientos de personas que han sido impactadas por el Evangelio en la universidad. Teniendo en cuenta la historia del movimiento, el esfuerzo de todas las generaciones anteriores, creo que es oportuno hacer un llamado a la generación actual de estudiantes a que se comprometan a seguir con esta labor, una labor que no es nuestra al final de cuentas, sino que es una labor que hacemos para Dios, es un servicio a Dios. Así que les invito a que continúen esforzándose y motivados en llevar la palabra a sus compañeros. Es importante que sus compañeros conozcan del Evangelio de Jesús y sigan a Jesús y construyan comunidades de discípulos en las universidades. La verdad es que elaborar este documental ha sido el sueño de varios años, desde cuando comenzamos a escuchar la historia de nuestros hermanos mayores. Que esta historia de los hermanos mayores que contiene este documental sirva para nosotros para motivarnos a seguir llevando la palabra a las universidades. Que Dios les acompañe en esta labor. Que Dios bendiga a todas las generaciones anteriores y que Dios bendiga a las generaciones que han de venir.